cualquier otro, nuestro Dios sana, es
es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, que todo corazón despierta al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Estaba por allá. Más. Que rompe el poder del pecado,
vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios es bueno. Yo puedo quitar la máscara, ¿eh? Y lo voy a hacer. Tengo que mantener una distancia de 2 metros. ¿Okay? ¿Cómo estáis? Bien. Gloria a Jesús. Pues este tiempo para cada uno de nosotros ha sido una prueba grande, es muy diferente, también una gran bendición
también llena nuestros corazones de tristeza las familias que han perdido, los miembros de familias que han perdido la vida. Nos llena de respeto a las familias que han sido tocadas por el coronavirus. Yo tengo 3 miembros de mi familia en Inglaterra que han sufrido de coronavirus, y mi cuñada, mi sobrina y la hija de mi sobrina. Y gracias a Dios que han recuperado. Y estamos en luto nacional para los 27,000 personas que han perdido sus vidas. Sí, luto nacional, ¿no? Sí. Y también en todo el mundo, en Inglaterra han perdido unos 37,000, en los Estados Unidos 100,000, y va subiendo. Pero damos gracias a Dios en todo, ¿no? Y se han levantado muchas voces en contra de los gobiernos. La palabra de Dios dice que tenemos que orar por nuestros gobernadores, los presidentes, primer ministros, y dar gracias. Okay, entonces vamos a orar por nuestro presidente Sánchez. Y vamos a orar por las autoridades, ¿no? Son humanos, no me gustaría estar en sus zapatos en este momento. Y quizás cada uno tiene su criterio política, yo tengo lo mío, pero hay que respetar a los que están, ¿no? Y orar por ellos como pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Durante este tiempo, como habéis visto, la iglesia no ha quedado parado. Y en realidad lo que ha pasado, estamos cada vez más aprendiendo nuevas cosas. Estamos aprendiendo cómo movernos en las redes sociales, aprendiendo cómo conectarnos con el Zoom. Estamos aprendiendo cómo hacer en el WhatsApp llamadas con 4 personas a la vez. Y yo sé que vosotros seguramente pensáis que el Patria ha sido un poco pesado en el pasado referente a usar las redes sociales, el Facebook, WhatsApp, Instagram, pero ahora nuestras vidas son más limitadas y tenemos más oportunidad ahí. Mi hija me dijo esta mañana que ella es miembro de 2 iglesias, la nuestra, y también hay otra iglesia en Instagram y también en TikTok. ¿Cómo se llama? InstaChurch se llama. Y es un pastor que está ya mucho tiempo atrás metido ahí, y tiene su congregación y es pastor, pero también en las redes sociales está teniendo bastante alcance de poder alcanzar muchas personas con la palabra de Dios. Y eso no es un deseo de hacerse famoso, pero hay una cosa que creemos, es que Dios nos ha dado una palabra, y esta palabra es para alcanzar las almas. Amén. Gloria a Jesús. Y yo creo, en las últimas semanas, en los últimos meses, he estado compartiendo palabra de Marcos, capítulo 1, sobre el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, y en Marcos, capítulo 5, sobre la liberación de demonios, que Jesús tiene absoluta y total autoridad sobre todo demonio, y ha dado a nosotros esta misma autoridad. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a leer en Marcos capítulo 1, empezando con versículo 14. Parece que el Señor me tiene encaminado en pasar versículo por versículo, por lo menos el primer capítulo de Marcos, y vamos a ver si hacemos los 16 capítulos, como el Señor quiere, ¿no? Hoy es el día que celebran en todo el mundo de Pentecostés.
Celebramos la venida del Espíritu Santo para invadir a nosotros, nuestros cuerpos, que somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y en Marcos capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue la primera predicación de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es muy sencillo. Y quizás en esta mañana voy a decir cosas que todos sabemos, la mayoría, y hay una cosa, ¿no? Que una vez una persona dijo, ¿para qué voy a venir a la iglesia? Porque ya sé todo. Y ¿qué me van a enseñar? Una persona que ha estado toda su vida en la iglesia, aparentemente. ¿Y qué me van a enseñar? Y la cosa es que muchas veces, cuando escuchamos cosas que sabemos bien, hay un gozo en oír las verdades sencillas y profundas de la palabra de Dios. Y podemos gozarnos. Y hay cierto peligro cuando siempre vamos buscando algo nuevo. Porque lo nuevo no es tan nuevo y suele ser errónea. Tenemos que tener ojo. Si es algo que nunca hemos oído y no hemos leído claramente la palabra de Dios, ojo. Hay que utilizar el discernimiento, ¿no? Y el mensaje de Jesús es sencillo y profundo. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y cree el Evangelio. Cómo ser salvo y entrar en el reino de Dios. Son enseñanzas esenciales en la palabra de Dios que necesitamos saberlo y también transmitirlo cuando estamos compartiendo con otras personas que nos preguntan por qué somos cristianos o cómo y qué debo hacer, ¿no? Tenemos que tenerlo bien claro, y una de las cosas que no es bien popular, pero bien claro en la palabra de Dios es arrepentimiento. Es muy claro en la palabra de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en la predicación de Juan el Bautista, lo vemos en la predicación de Jesús y lo vemos en la predicación de los apóstoles y por las epístolas. Arrepentimiento es esencial. Sin arrepentimiento no hay entrada. Sin arrepentimiento no hay vida. Es muy importante. Y entendemos que el arrepentimiento es dar la espalda al pecado, dejar de hacer las cosas que ofenden a Dios. Todos somos pecadores. Poner nuestra fe en Jesucristo es dar la espalda al pecado y poner nuestra fe en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no? Y Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Ya ha llegado el tiempo, ya es la hora. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido porque todo del Antiguo Testamento, hablando que iba a venir Jesús, todas las profecías mesiánicas que hemos compartido en las redes sociales en estos meses, todo lo que apunta a Jesús está cumplido en Él. Él ha venido, Él ya está. Y Él no, es interesante porque entendemos del primer venida de Jesús y la segunda venida de Jesús que va a regresar. Y Jesús está diciendo, estoy aquí. El tiempo se ha cumplido. Aquí estoy. En vuestros oídos se ha cumplido
es de escrituras. Ya la profecía está cumplido en Jesucristo. Y aunque Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos y se ha ido al cielo, está sentado a la diestra de Dios, Él en su presencia y con el Espíritu Santo está aquí ahora. El tiempo se ha cumplido, Jesús está y está contigo. Y Él promete de nunca dejarte solo. El tiempo se ha cumplido. Gloria a Jesús. Amén. Se puede decir amén, somos pentecostales. Jesús ha cumplido. Y el reino de Dios está, todo lo que hay en el reino de Dios está disponible para nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Todos los profetas apuntan a Jesús. La ley apunta a Jesús. El reino de Dios ha acercado. Jesús es el Rey de Reyes. Y no puedes estar en el reino de Dios sin estar sujeto a Jesús, sin someterse a su señoría sobre tu vida, sobre mi vida. Gloria a Jesús. Y Él es el camino para entrar. Y repentir y creer es tan sencillo, pero tan profundo y desafía el corazón de cada persona. Gloria a Jesús. En el principio, Marcos habla de Juan el Bautista, como en todos los evangelios, ¿no? Pero rápidamente empieza hablando de Jesús. Empieza en versículo 1, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego habla de Juan el Bautista, pero rápidamente vuelve su atención a Jesucristo. Entendemos que Juan el Bautista era un precursor, él vino preparando el camino para Jesucristo, fue profetizado en el Antiguo Testamento que él iba a venir, que Juan el Bautista iba a venir, su concepción fue algo sobrenatural, con una intervención de Dios, porque su madre era estéril y pasado de la edad para tener hijos, y su padre en el templo, cuando Dios le dijo vas a tener un hijo, él estaba con tanta incredulidad que Dios le hizo mudo, y cuando salió del templo dieron cuenta que había tenido una visión, y cuando pusieron el nombre Juan, el Señor le saltó la lengua, empezó hablando otra vez. Entonces Juan el Bautista tenía profecías, su nacimiento era sobrenatural, él era como el hombre para preparar el camino para Jesús. Cuando Jesús vino, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego fue encarcelado. Marcos habla muy poco de Juan el Bautista porque quiere poner nuestra atención en Jesucristo. Y eso es tan importante, de poner nuestra atención siempre en Jesús. De ser creyentes Jesús-céntrico. Una iglesia Jesús-céntrico. Que el centro de nuestra iglesia, lo más importante es Jesús. En la adoración que adoramos a Jesús. Yo he dado cuenta en esta mañana, ¿no? Porque, hombre, no, es la primera vez que estamos juntos durante mucho tiempo. Yo sé que el grupo de alabanza han estado ensayando, poniendo su parte, y es un poco difícil, pero luego sentimos la dulce presencia de Jesús. La dulce presencia del Espíritu Santo. ¡Wow, Señor, gracias! Y también en la oración, los miércoles por la tarde, ¿no? No sé si es igual con la oración de las mujeres, pero estamos ahí en el Zoom orando, clamando al Señor, orando por las peticiones. De repente viene un paz, y eso es algo muy particular con nosotros. Viene un paz y parece que nadie atreve a decir nada. Igual que cuando estamos juntos, viene la paz. Y eso es tremendo. Gloria a Dios por eso, ¿no? ¿Sabes una cosa, hermanos? Quiero decirte una cosa.
Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Y no es para jactar, es para dar gracias a Jesús. Amén. Y Él está con nosotros. Ponemos nuestra atención sobre Él. En Juan capítulo 3, versículo 28 a 33. Juan el Bautista hablando, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y goce grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué confianza tenía Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él tiene confianza en el propósito de Dios, que su misión estaba cumplido. Lo que Él tenía que hacer, su ministerio ya se va apagando. Siempre va a estar apuntando a Jesús. Pero qué confianza que Él tenía, ¿no? Que Él tiene que ponerse más grande y yo mengüe. Y era muy doloroso para Él cuando terminó todo. Y luego dice en versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Jesús viene del cielo y Él lo reconoció. Pudiera haber dicho, bueno, Él viene del cielo, vale, venga, somos todos del cielo, pero Él nació del Virgen María. Pero Juan el Bautista sabía que Jesús es Dios eterno, que ha vivido para siempre, siempre ha estado ahí y viene del cielo a través de la Virgen María, que creo que era su tía o un prima o algo, ¿no? Y Él que viene de arriba es sobre todo. Él viene, Juan el Bautista, de la tierra. Era un hombre terrenal, normal, con una llamada, un propósito que Él cumplió. Aleluya. En versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifico, y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Ahora, el mensaje de Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El mensaje de Jesús era más verdad que el mensaje de Juan el Bautista, o el mensaje de Jesús era más verdad que el mensaje del Antiguo Testamento. Es una pregunta, hay que pensarlo, ¿no? Una cosa, más verdad no es una cosa. No, eso no existe, más verdad. ¿Ok? ¿Es verdad o es mentira? Voy a explicarlo matemáticamente. Matemáticamente, incluso eso. 2 más 2 es 4. ¿Sí? Pero 2 más 3 es 5. ¿Eso es más verdad? No, es simplemente verdad.
Y tú fíjate, Jesús es la palabra hecha carne. Y cuando en el Nuevo Testamento habla de Moisés, está hablando de ley. Cuando habla del Antiguo Testamento, está hablando de algo que Jesús inspiró por el Espíritu Santo a los antiguos profetas de escribir y decir. El Antiguo Testamento es verdad. Es la verdad de Jesús y apunta a Jesús. Demuestra nuestra necesidad de Jesús. Habla de Jesús. Jesús es el cumplimiento de la ley. Gloria a Dios. Él es el cumplimiento de la ley. Jesús inspiró. Yo estaba mirando, bueno, no voy a decirlo porque hay una cosa que estoy estudiando e indagando un poco sobre algo en el Nuevo Testamento que habla de Moisés dijo y permitió esto. ¿Qué dices tú? Jesús habla desde arriba y Él quita el velo, nos da entendimiento al Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay una mayor consecuencia cuando escuchamos al Hijo, a Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delecemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si quebrantamos la ley, hay consecuencias justas. El que roba tiene que devolver 7 veces lo que ha robado. ¿Okay? El que blasfema, hay una consecuencia grave. ¿Okay? Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que lo oyeron? Si rechazamos a Jesús, el mensaje de Jesús, el Evangelio, entonces las consecuencias son extremas, eternamente extremas. El mensaje es extremo, el mensajero es extremo y la salvación es extremo. Estamos extremadamente salvos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Hemos prestado atención y hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez los vivos y los muertos. Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Es juez de todo. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí está, en el contexto, está hablando de los falsos maestros, los que enseñan falsas doctrinas. Y dice que tendrán que dar cuenta a Jesús y quizás ellos vendrán esperando recibir gracia y misericordia, pero van a recibir otra cosa. Okay. Por eso es tan importante hablar del arrepentimiento. El mensaje
de Jesús es arrepentir. Hay salvación y gracia en Él. Y tenemos que centrarnos en Jesús y en su mensaje. Arrepentir y creer es un resumen del mensaje de Jesús, sin quitar nada de lo esencial. ¿Vale? ¿Cuántos aquí han hecho alguna vez tomate frito casero? Coges los tomates, aceite, sal, quizás un poco de tomillo, no sé qué más, azúcar, cosas, y vas friéndolo. El agua se va evaporando, se cocina y se pone buenísimo, ¿verdad? Se ha quitado la agua, pero la esencia, los esenciales están ahí. Es lo que ha hecho Marcos. Es un resumen, pero las esenciales, lo que realmente necesitamos escuchar, está ahí. Quizás Jesús cuando Él predicaba no estaba diciendo solamente el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Ya está, me voy. Quizás Él predicó mucho más cosas, enseñó mucho más cosas. La palabra de Dios dice y habla diciendo, Jesús en su doctrina enseñó. Entonces hay un resumen de lo que Jesús estaba enseñando y es lo que necesitamos escuchar. Ahora, después del culto, se puede preguntar a mi hijo, ¿de qué predicó tu papá? Va a decir, algo de la Biblia. Vale, pues nada, es verdad. Quizás demasiado resumido, ¿no? Y aquí tenemos un resumen de lo más esencial, muy importante. Okay. En la mentalidad griego es un cambio de opinión acerca del pecado. Pero es mucho más que simplemente darse cuenta que el pecado es malo. Porque yo puedo creer, venga, yo sé que dar una paliza a mi esposa es malo, he cambiado de opinión, no lo veo bueno, es malo, pero sigue dándole una paliza. ¿Verdad? Eso es un cambio de opinión. No, lo que estoy haciendo es malo, pero no voy a dejarlo. Es mucho más que un cambio de opinión, un cambio de mente. Es un cambio de opinión y comportamiento. ¿Vale? Y todos sabemos, ¿no?, que hemos quebrantado las leyes de Dios en muchas maneras. Y es mucho más que cambiar nuestra opinión sobre el pecado, es un cambio de dirección. Los judíos, ellos lo tuvieron como un cambio de el sentir de tu corazón, tu dirección de vida. Y lo vemos reflejado en Santiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Y Santiago es uno de los primeros libros que fue escrito en el Nuevo Testamento, ¿vale? Cronológicamente. Era uno de los primeros. Es un libro muy sencillo y muy esencial. ¿Ok? Muy sencillo. Era uno de los primeros que fue escrito, ¿no? Y dice, someteos pues a Dios, resistid el diablo y él huirá de vosotros. Eso es tremendo porque aquí vemos la autoridad que Jesús nos ha dado a nosotros sobre las fuerzas del diablo. Someternos a Dios, Señor, pongo mi vida en tus manos. Resistir el diablo y tiene que ir. Él no tiene opciones con creyentes. Tú tienes autoridad sobre toda opresión del diablo, lo que sea. Tienen que huir. No tienes que estar en una batalla. A veces he visto en el internet, ¿cómo se llama cuando coges a alguien y haces esto? Pulso, ¿no? He visto una foto en el internet, en Facebook, de Jesús y el diablo haciendo eso. No tiene nada que ver. Él tiene absoluta autoridad. El diablo tiene miedo
Legión, 6,000, 4,000, 6,000 demonios. Tienen miedo de Jesús. ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo? Por favor, déjanos ir a los cerdos. Porfa. Fuera. Gloria a Jesús. Y nos ha dado la misma autoridad. Entonces, someteos a Dios. Resistid el diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él acercará a vosotros. Esto hemos visto en esta mañana. Con nuestros corazones alabando al Señor. Con sencillez, ¿no? Alabándole, acercando al Señor, y Él ha acercado con su presencia. Sabemos que Dios es omnipresente y Él está en cada uno de nosotros, no nos ha abandonado, pero es tan dulce cuando manifiesta su presencia. De verdad, que a mí me da alegría. Pecadores, aquí está hablando a la iglesia, limpiad vuestras manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Luego dice, aflijaos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Okay, aquí vemos un corazón contrito, llorando sobre el pecado en nuestras vidas, ¿no? Y luego dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Okay. Con esta palabra arrepentimiento, hay gran esperanza. Es una palabra muy positiva, porque con arrepentimiento viene perdón, viene reconciliación. Somos redimidos, pertenecemos a Jesús. Decimos, Señor, perdóname, doy la espalda al pecado, entrego mi vida a ti. Él nos coge, nos hace sus hijos. Y sabes una cosa, tenemos que decir, Señor, perdóname otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Él nos perdona. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay una tristeza del mundo que no te va a hacer nada. Eso es, yo sé lo que estoy haciendo está mal, pero no estoy preparado para cambiar. Y eso lleva a las personas a la ruina espiritual. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Ahí vemos el positivo que es el arrepentimiento. Una entrada. Valorar tu relación con Dios. Haz que te entristece lo que entristece a Dios, ¿no? Cuando haces algo que tú sabes que está mal, dices, Señor, pídele perdón, Señor, arrepiento de esto. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 15, dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces aquí vemos un recibir y un entrar en el reino de Dios. Primero arrepentimiento, poner tu fe y puedes entrar en el reino de Dios, recibirlo. En Juan capítulo 3, versículo 3 y 5, Jesús hablando a Nicodemo y dice, si no nazcas de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces son cosas que podemos entrar y ver y entrar, verlo. Que en el reino de Dios sabemos que el Rey es Jesús, nosotros sometemos a Él. Y cuando sometemos a Él, entramos en el reino de Dios, empezamos viendo otras cosas. Podemos ver la vida de otra manera.
nuestra perspectiva de la vida cambia completamente. Empezamos diciendo, Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? ¿Cómo quieres que actúe en esta situación? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Mi perspectiva es diferente. Y entrar es yo someto a Jesucristo. Él es el Rey. El reino de Dios no es de este mundo, pero entramos y sometemos al Rey de Reyes. Estamos aquí en otro reino. Y la influencia del reino de Dios toca todas las áreas de nuestras vidas. Toca a ti mismo, tu interior, cómo ves a ti mismo, cómo tu opinión de ti mismo cambia. El Señor dice que tenemos que renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Sometemos a su señoría. Sí, Señor, tengo que pensar como piensas tú. En el trabajo cambia, en los estudios cambia, en nuestras vidas sociales con quien juntamos nuestro corazón para nuestras amistades que no son creyentes cambia porque queremos que sean salvos. Gloria a Jesús. Wow. Arrepentimiento es esencial en el Evangelio. Juan, cuando él estaba predicando, una cosa que él dijo en Mateo, Juan el Bautista, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora esos frutos son una vida que demuestra que has arrepentido. Demuestra que has arrepentido, que has dejado de hacer las cosas que ofenden a Dios, que has dejado de pecar, ¿no? Demuestra hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque muchos dicen, yo creo en Dios, soy cristiano, pero su vida demuestra otra cosa. Y yo sé que de vez en cuando crucemos con personas así. Y Juan el Bautista dice, haced frutos dignos. La palabra de Dios, inspirada por Jesús, palabra de Jesús, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Jesús predicaba arrepentimiento. Arrepentir y creer, los dos van juntos, no pueden ir separados. Tú no puedes arrepentir sin fe y no puedes tener fe sin arrepentir. Una moneda tiene dos lados, ¿verdad? ¿Alguien aquí tiene una moneda que no tiene dos lados? No, tiene dos caras y van juntos, siempre. Si tú dejas el pecado, arrepientes del pecado y vas al budismo, eso es pecado. ¿Ok? Si dejas vida de alcohólico y entras en vida de cocaína, eso es pecado, no has arrepentido, has dejado una cosa para entrar en otra. Pero pones tu fe en Jesús, das la espalda al pecado y das frutos dignos de arrepentimiento, entonces eso es fe verdadero y arrepentimiento verdadero. Gloria a Jesús. Cuando predicamos, cuando compartimos nuestra fe en Jesús, es importante que hablamos de este tema. ¿Okay? En Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesús hablando a dos de sus discípulos, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es un elemento, siempre tiene que estar incluido en el Evangelio. Pedro dijo, a hoy eso se compungieron del corazón, y Pedro y los otros apóstoles dijeron a Pedro y los otros apóstoles, hermanos,
varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el camino y abre la puerta a todo lo que hay en Dios. Gloria a Jesús. El hijo pródigo, cuando él volvió a su padre después de estar separados y haciendo cosas terribles, trabajando con los cerdos, lo peor cosa para un hijo judío. Entonces él volvía al padre. Seguramente él estaba arrepentido, lo sabemos, pero seguramente había otros asuntos en su vida que tenía que arreglarse con su padre después. No era perfecto. Seguro que había otras cosas, ¿no? Seguro que había otras actitudes que tiene que arreglar con su padre. El otro hijo que estaba ahí y no había dejado a su padre, él tenía una actitud terrible y tiene que arrepentir de esa actitud, ¿no? Tenemos que arrepentir más que una vez. En Lucas 17 y versículo 4, Jesús hablando dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces tu hermano al día volveré a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Entonces, si yo 7 veces peco contra mi hermana, mi esposa, y digo, perdóname cariño, perdóname, me tiene que perdonar. Mira, tú fíjate cómo lo que Jesús dice a nosotros, y Él es mucho más misericordioso con nosotros. Amén. Él no espera que nosotros seamos más misericordiosos que Él. Pero Él es mucho más misericordioso con nosotros. Si volvemos y decimos, Señor, he metido la pata otra vez, perdóname, Él nos perdona. Gloria a Dios. Aleluya. Es una buena noticia. Pero tenemos un spoiler. ¿Sabe qué es un spoiler? En las teleseries te dice en el principio, o alguien que lo ha visto te lo dice, al final se enamoran y se casan, ¿vale? Y el malo se va. Eso es un spoiler. En el principio de Marcos tenemos un spoiler. Es el Evangelio. Buenas noticias. Mi hija en su Biblia tiene un spoiler. En la primera página dice, al final Dios gana. Gloria a Jesús, ¿no? Son buenas noticias. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 19. Jesús hablando a la iglesia de Laodicea, la iglesia que Él amaba. Él dio su sangre para esta iglesia de Laodicea. Y Él hablaba muy claro porque ama. Cuando amamos, hablamos claro. ¿Okay? Y dice en versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que ama. Y reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Gloria a Jesús. Entonces aquí vemos el corazón dulce, tierno, firme de Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Wow, a veces en nuestras vidas viene un palo. Y el palo viene porque el Señor nos ama. Y Él dice, sé celoso y arrepiéntate. Sé celoso para mí y arrepiéntate. Búscame.
A veces, aquí está hablando a la iglesia, ¿eh? Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. A veces tenemos que arrepentir de muchas veces. Y a veces de cosas otra vez, Señor, perdóname, otra vez. Porque si no, yo creo que ninguno ha arrepentido de verdad. Pero el Señor nos dice a la iglesia, arrepiéntete, vez tras vez. Gloria a Jesús. Incluye el arrepentimiento en vuestro testimonio, cuando estáis hablando a la gente, hablarles claro el Evangelio. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesús. Tenemos que examinar nosotros mismos. Yo creo que en esta mañana, hablando de este tema, no estoy diciendo que sois todos malos, estamos todos en el mismo. Necesitamos escucharlo. Es como tenemos que leer la Biblia vez tras vez, los versículos, repasarlo, examinar nuestras vidas. Y seguramente que el Espíritu Santo ha apuntado a cosas en nuestras áreas que tenemos que decir, Señor, renuévame. Te pido perdón. Vamos a orar unos momentos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu poder, gracias por la sencillez de tu palabra, Señor, del Evangelio, Señor, que es arrepentir y creer en las buenas noticias. Y vemos, Padre, en toda tu palabra la importancia de dar la espalda al pecado, arrepentir y poner nuestra confianza en ti, Señor. En este momento, Señor, abrimos nuestros corazones. Abrimos nuestros corazones a tu palabra, Señor. Abrimos nuestros corazones a tu Espíritu Santo, Señor. Y las áreas en nuestras vidas que tú quieres cambiar, Señor, sometemos a ti. Resistimos el diablo, él se va. Sometemos a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, límpianos con tu sangre. Y te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Rubén va a poner una canción que vamos a cantar.